quisiera contarles acerca de un libro que leí hace poco llamado Ferdi Durke del escritor Witold Gombrowicz. Un poco sobre la vida de Gombrowicz. Fue nominado 4 veces al Premio Nobel de Literatura. Nació en Polonia en 1904, proveniente de una familia de la nobleza polaca. Estudió Derecho. Em, 2 semanas antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, Gombrowicz viajó a Argentina, donde finalmente decidió permanecer y donde viviría por más de 20 años. Hasta comienzos de 1963, Gombrowicz permaneció en Argentina, desempeñando distintas ocupaciones: empleado de banco, periodista, traductor, profesor de filosofía. Bueno, congregó en torno suyo a un círculo de admiradores. Sus novelas y obras de teatro fueron censuradas en la Polonia comunista, por supuesto. El final de sus días los pasó en Berlín y luego en algún lugar de Francia, y murió en 1969. Una muy breve reseña de su vida. Así vamos directamente a la obra. Según le oí decir muy atinadamente al filósofo Tomás Abraham, Gombrowicz entiende la cultura no como una forma de elevación, sino de opresión, un modo de despotismo. Es la opresión de los cultos contra los incultos, de los maduros contra los inmaduros. Gombrowicz quiere desacralizar la cultura, sea que venga con el nombre de patria o de arte o de religión o de ciencia o lo que sea. Es decir, la cultura en su forma de esnobismo, de quien la usa para ubicarse por encima de los demás. Ferdi Durke. Según las palabras del propio Gombrowicz, es la grotesca historia de un señor que se vuelve un niño porque los demás lo tratan como tal. Ferdi Durke quisiera desenmascarar la gran inmadurez de la humanidad. Gombrowicz publica Ferdi Durke en 1937. Es su primera novela y su primer éxito. Este libro dividió inmediatamente a los lectores en admiradores y enemigos. Gombrowicz dice: ¿cómo hay que describir a aquella persona ferdidúrquica? Creada por la forma. Es creada desde el exterior, lo cual vale decir que es inauténtica, deformada. Ser una persona equivale a no ser nunca uno mismo. Y también la persona es una incesante productora de la forma. Segrega forma infatigablemente como la abeja segrega miel. Ferdi Durke es prohibido apenas se publica y aparece en Polonia 20 años más tarde, en 1957. Al venderse más de 10.000 ejemplares, el gobierno decidió prohibirlo nuevamente al año siguiente, hasta 1986. En los años 1990, Ferdi Durke, considerado como un clásico de la prosa polaca, entra en la programación escolar como lectura obligatoria. Bueno, vamos un poco con el argumento del libro. La acción de la novela se desarrolla en la década de 1930 en Varsovia, Polonia. La novela puede dividirse en 3 partes. En la escuela, la primera parte; la segunda parte con la burguesía o el modernismo; y la tercera parte con la nobleza terrateniente provinciana. Van a cortar el relato 2 cuentos y los prefacios a esos cuentos que, según el autor, no hacen más que llenar páginas del libro, disminuir en algo
la enormidad de las hojas vacías que me asustan, dice Gombrowicz. La primera parte es en la escuela. Podemos leer: mi apariencia semejaba a un hombre maduro, y sin embargo no estaba maduro. A mis tías, mi indefinición prolongada les resultaba sumamente molesta. No sabiendo quién era, no sabían cómo hablar conmigo. Empezaban a balbucir desesperadas por el vacío que yo provocaba en sus cabezas. El relato comienza cuando el protagonista de la historia, Pepe Kowalski, según se tradujo al castellano, que tiene 30 años de edad, es sorprendido en su inmadurez y raptado por el maestro de escuela, el señor Pimco, convenciéndolo de que no es un adulto, y lo mete en un aula de segundo año de primaria, donde la autoridad, segundo año de secundaria, perdón, donde la autoridad del señor Pimco es tal que los demás niños no lo perciben como adulto, sino como niño. Y el mismo Pepe tampoco cree ya ser adulto. El maestro me miró por debajo de sus anteojos y de pronto me achiqué. Mis piernas se transformaron en unas piernecitas, mis manos en manecitas, mi nariz en naricita, mi obra en obrita y mi cuerpo en cuerpecito, mientras que él se agigantaba. Y observé que el maestro, como una vaca, se alimentaba con mi verdor. Adiós, espíritu mío, adiós, obra, adiós, mi forma verdadera y auténtica. Ven, ven, forma terrible, infantil, verde y grotesca. Nos cuenta Pepe que Pimco forzaba a los alumnos a ser inocentes, aunque ya no lo fueran. Dice: solo después comprendí qué clase de veneno les inyectó en ese momento el diabólico y maquiavélico Pimco. Solo un verdadero maestro sabrá inyectar a sus alumnos esa agradable inmadurez, esa simpática indolencia e ineficacia frente a la vida que han de caracterizar a la nación. Una pregunta va creciendo a medida que avanza el relato. ¿Quién es en realidad Maduro? ¿Quién es Maduro? Hay un niño en la novela, Koteki, que se anima, finalmente, a decirle al maestro que no le encanta la poesía que les hace recitar. El maestro le explica que no puede ser que no le encante, porque él ya le explicó que esa poesía les encanta a todos. El alumno insiste en que no le encanta, que no puede hacer que le encante lo que no le encanta. El maestro le dice que se apiade de él entonces, porque tiene mujer y un niño que alimentar. El sudor bañó la frente del maestro, sacó de la cartera las fotografías de su mujer y del niño y trataba de conmover a Koteki con ellas. Pero éste solo repetía no puedo, y aquel penetrante no puedo se multiplicaba, aumentaba, contagiaba. Ya desde todos los rincones llegaban murmullos: nosotros tampoco podemos. Y un general no podermiento empezó a amenazar de todos lados. La escena se resuelve cuando Sifón, el alumno que siempre podía, recita la poesía en cuestión y todos vuelven a poder. En la escuela, nos cuenta Pepe, las palabras entraban por las orejas y atormentaban la mente, mientras los rostros crispándose convulsivamente se escapaban del rostro humano y ablandados, exhaustos, agotados, estaban en su nulidad listos para aceptar cualquier rostro. La cuestión del rostro, de la facha, recorre toda la obra. El rostro, como la identidad de uno que va mutándose según las circunstancias y sobre todo según la forma que va imponiéndose desde afuera. ¿Cuál es el rostro de uno? ¿Y cuál el creado por los demás? Pepe quiere huir de la escuela, pero no puede. Escribe: entonces comprendí por qué ninguno de ellos podía huir de la escuela. Cada uno era esclavo de su mueca, y aunque debían huir,
no lo hacían, porque ya no eran lo que debían ser. Huir significaba no solo huir de la escuela, sino ante todo huir de sí mismo. O huir de mí, huir del mocoso en que me convirtiera Pimco, dejarlo, volver al hombre adulto que había sido. ¿Cómo, sin embargo, huir de lo que se es? ¿Dónde encontrar una base, un punto de apoyo? La forma nuestra nos penetra, nos aprisiona tanto desde el interior como desde afuera. Bien, acá termina más o menos la parte de la escuela, una síntesis, y empieza la parte de la burguesía. El maestro Pimco lo lleva a Pepe, por la fuerza, a vivir con una familia burguesa de apellido Los Juventones. La familia moderna por excelencia, que elogia todo lo que está a la moda, el deporte, la higiene, etcétera, lo que sea que esté a la moda. Pepe se enamora de la hija de la familia, quien desprecia su manera anticuada de ser. Pepe, enamorado, es ahora moldeado por la enamorada, la moderna, la hija de la familia. Desea ser moderno él también, porque ella es moderna. Olvida, nuevamente, que tiene 30 años. El mundo mío se quebrantó. Pensaba solo, ¿qué piensa de mí la moderna? Yo estaba sentado para ella, y no podía ni por un solo segundo no estar sentado para ella. Y podía gustar de mí mismo, solo en la medida en que a ella gustaba. Al fin Pepe, tras destruir una compota anarquizándola, consigue, aprendiendo del suceso de la compota, anarquizar los vínculos en la casa de la familia moderna, que prácticamente estaban todos en su contra. Dice, yo terminaba de colocar mis cosas más necesarias en mi valijita y me puse el sombrero. Me alejaba, liviano. Qué bien sacudir el polvo de los zapatos y alejarse, no dejando nada detrás de sí. Ahora ya ni joven ni viejo, ni moderno ni anticuado, ni alumno ni muchacho ni maduro, ni inmaduro, era nadie, era nulo. Alejarse andando, ir alejándose y no sentir ni un recuerdo. Dulce indiferencia, sin recuerdo, cuando murió todo en ti y nadie todavía pudo alumbrarte de nuevo. Oh, vale la pena vivir para la muerte, solo para saber que todo murió en ti y que ya no hay nada. Vacío y ayuno, silencio y limpieza. Y cuando estaba alejándome me parecía que no iba solo conmigo. Al lado mío, o dentro de mí, o alrededor de mí, iba alguien idéntico conmigo. Mío en mí, mío, conmigo. Y no había entre nosotros amor, odio, deseos, asco, fealdad, hermosura, risa, partes de cuerpo, ni ningún sentimiento, ningún mecanismo, nada, nada. Por un milésimo de segundo. Porque cuando pasaba por la cocina, palpando en la oscuridad, me llamaron en voz baja desde la alcoba de la doméstica. Pepe, Pepe. Así es como Pepe se retira de la casa de los Juventones y llegamos entonces a la tercera parte, que es en la casa de la aristocracia terrateniente, de la nobleza, donde tiene también una aventura. Pepe continúa en una casa de campo donde lidia con las formas pueblerinas y tradicionales de una familia de la nobleza terrateniente, ámbito que Gombrowicz conoce bien de su infancia. La historia termina cuando se produce la rebelión de los servidores contra sus señores, y Pepe rapta a Isabel, la hija de los propietarios, con su consentimiento. Dice, ya llegando al final, la luna salía de entre las nubes, pero no era una luna, sino un culeíto de gran magnitud por encima de las cumbres de los árboles, un culeíto infantil sobre el mundo. Una desesperación mortal me atrapó y me apretó.
Estaba infantilizado hasta lo último. ¿A dónde correr? ¿Cómo ubicarse en el mundo? ¿Dónde colocarse? Y el Cucocacumcalailo, inverosímilmente fulgurante y elevado a la altura de 1.000 millones de kilómetros cúbicos, asolaba el valle del mundo. Al quedarse Pepe solo con Isabel, de pronto siente como si el mundo se achicase y se distendiese presionando y cerrándose alrededor de la garganta, estrangulándolo. ¿Qué región es esta?, pregunta Pepe. Isabel le responde: esta es mi región. El relato culmina con el pedido de Pepe a los demás hombres: llegad y acercaos a mí, comenzad vuestro estrujamiento, hacedme una nueva facha, para que de nuevo tenga que huir de vosotros en otros hombres, y correr, correr, correr a través de toda la humanidad, pues no hay huida ante la facha sino en otra facha, y ante el hombre podemos refugiarnos solo en otro hombre, y ante el culeíto ya no hay ninguna huida. Perseguidme si queréis, huyo con mi facha en las manos. Y vamos a hacer ahora una síntesis de lo que es el prefacio del cuento que hay en la mitad, de uno de los cuentos que hay en la mitad del libro, que es el Filifor forrado de niño. No vamos a hablar del cuento, sino del prefacio, que es una digresión, no tan digresiva, ya que está embebida del tema principal de la obra, que es la cuestión de la forma. De hecho, esta digresión trata del arte, de la cuestión de la forma en el ámbito artístico. Es una crítica a lo que llamamos arte con mayúsculas, al modo en que entendemos lo artístico. Es una crítica a la manera de entender el arte y una nueva propuesta: bajar al arte del altar en que se encuentra y sacarlo del papel, del pincel, del clarinete, para llevarlo a la vida. Este prefacio habría que leerlo completo, pero esto se haría demasiado largo, con lo cual vamos a limitarnos a citar algunas partes. El autor se pregunta: ¿somos nosotros los que creamos la forma o es más bien ella la que nos crea? Según él mismo confiesa, lo que está intentando es burlar las reglas y los cánones del arte con mayúsculas, porque lo que sucede en el medio artístico, según sus palabras, supera todos los récords de la estupidez y la infamia. Esto es 1937, tengamos en cuenta, ¿sí? En Polonia está escribiendo esto. Se plantea cuál sería entonces una concepción del arte no ridícula. Hay quienes son artistas ya consumados y hay los que quieren llegar a serlo, los que Gombrowicz llama artistas secundarios. Estos últimos constituyen en su conjunto una hermandad de autodesprecio para el autor. Se desprecian mutuamente porque cada uno desprecia su propio arte por no ser el arte, sino un arte que los críticos no aplauden, que los maestros de escuela no citan, y al despreciarse cada uno como un artista secundario, o sea, un aún no artista, desprecia así a todos los artistas secundarios. Se rechazan mutuamente porque se sienten rechazados por el arte. Escribe: creedme, urge reformar la actitud del escritor secundario, pues si no todo el mundo caerá en un malestar muy serio. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué propone Gombrowicz? Ante todo, romped de una vez con esa palabra, arte, y también con esa otra, artista. Dejaos de hundiros en esas palabras que repetís con la monotonía de la eternidad. ¿No será cierto que cada uno es artista? ¿No será así que la humanidad crea el arte no solo sobre el papel y la tela, sino en cada momento de la vida cotidiana? ¿Para qué entonces esa división tremenda? Ah, yo soy artista, yo creo el arte. Si más bien
Si más conveniente sería decir, con sencillez, yo quizás me ocupo del arte un poco más que otras personas. Gombrowicz dice que existe como un acto ritual y religioso en torno al arte que provoca que los así llamados artistas del gran arte sean aclamados y aplaudidos por contagio de los supuestos conocedores del arte. Así, si el crítico aplaude a Chopin y se entusiasma, entonces el público en general va a aplaudir y se va a entusiasmar con Chopin, no por su música, sino por el mismo aplauso y el entusiasmo del crítico y ese contagio. A esto lo llama Gombrowicz la colectivización del arte. Y esto se da por el gran poder que tiene la forma, o poder de la forma. Por ella perecen las naciones, ella origina guerras, ella origina que entre nosotros nazcan cosas que no son de nosotros. Sin ella no alcanzaréis a comprender la tontería ni el mal, ni el crimen. Ella rige nuestros más minúsculos reflejos. Una frase puede resumir el planteo. En vez de que el arte os sirva, servís al arte. Dice, mirad ahora cuán diferente sería la actitud de aquel que en vez de empaparse de toda esa fraseología fabricada por 1.000.000 de metafísicos estéticos, concepcionalistas, con mirada fresca abarcara el mundo, compenetrándose con la enorme influencia de la forma sobre la vida humana. Si él quisiese agarrar la pluma, ya no lo haría con el fin de convertirse en el gran escritor y crear el arte, sino para, digamos, expresar mejor su propia personalidad y explicarse a otras personas, o para organizarse y arreglarse interiormente, curando por medio de la confesión algunos complejos suyos o inmadureces, y también quizás a fin de agudizar y profundizar el contacto con los demás hombres, haciéndolo más íntimo y creador, lo que puede ser de gran provecho para su alma y su desarrollo. O, por ejemplo, trataría de combatir tales o cuales hábitos, prejuicios, costumbres, principios que no convienen a su naturaleza. Y aún escribiría sencillamente para ganarse la vida. Claro está que no ahorrará esfuerzos para que la obra atraiga y seduzca con su forma artística, pero su fin principal no será el arte, sino su propia persona. Y tampoco escribirá para presuntuosamente educar, elevar, guiar, moralizar y edificar a los otros, sino para elevarse y desarrollarse a sí mismo. Y no escribirá porque ya es maduro y consiguió la forma, sino justamente porque es todavía inmaduro y solo en la humillación, ridiculez y sudor se esfuerza por atraparla. Porque es él quien trepa, pero no ha subido todavía, y él quien se hace, pero todavía no se ha hecho. Termina este prefacio diciendo, he aquí ya llegó el tiempo, ya se puede empezar, ya sonó la hora en el reloj de los siglos. Tratad de oponeros a la forma, liberaos de la forma, dejad de identificaros con lo que os define, desconfiad de vuestras opiniones, tened cuidado de las fes vuestras, y defendeos de vuestros sentimientos. Es erróneo el postulado de que el hombre debería ser definido, es decir, inquebrantable en sus conceptos, categórico en sus declaraciones, claro en sus ideologías, decidido en sus gustos, responsable de sus palabras y actos, preciso y cristalizado en todo su modo de ser. Contemplad de más cerca lo quimérico de ese postulado. El elemento nuestro es la inmadurez eterna, porque nos daremos cuenta que ya no es lo más importante morir por las ideas, estilos, tesis, lemas y credos, ni tampoco aferrarse y consolidarse en ellos, sino esto, retroceder un paso y tomar distancia frente a todo lo que se produce sin cesar en nosotros. Pronto llegará el tiempo de la retirada general. Pronto empezaremos a temer a nuestras personas y personalidades, porque sabremos que esas personas
no son del todo nuestras. Y por encima de todo, lo humano se encontrará un día con lo humano. Todavía estamos muy lejos de saber preservar nuestro calor interno, nuestra frescura y bondad humana contra el Satanás del orden. Y vamos a terminar con una brevísima cita del otro cuento, del prefacio del otro cuento que hay en el libro. El cuento se llama Filimor forrado de niño. Y bien, en esta segunda digresión podemos leer: ¿Dónde te encuentras, tatarabuela de los dolores? Cuanto más penetro, exploro y digiero, con tanta más claridad veo que en realidad el sufrimiento directriz y básico no es otro sino, según creo, sencillamente la congoja de la mala forma. El primordial y fundamental sufrimiento no es otra cosa sino el dolor nacido de la limitación del hombre por el hombre. Nos ahogamos y estrangulamos en la estrecha y rígida concepción que de nosotros tienen las demás personas. He aquí la tragedia. Somos creados en nuestro yo por otros yoes. Y una frase para darle un color final: y entonces me iluminó de repente este pensamiento sencillo y santo, que yo no tenía que ser ni maduro ni inmaduro, sino así como soy.